Saludos, soy Sonia Maldonado y me gusta decir que soy una puertorriqueña viviendo en España. Bueno, mi predicación de hoy estará relacionada a la Navidad y estoy usando como base bíblica Lucas 2, del 10 al 14 y Mateo 2, del 9 al 11. Así que Lucas dice así, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y ahora en Mateo capítulo 2, 9 al 11, dice así, ellos habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cuando hablamos de la Navidad, estamos hablando del nacimiento de Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros, encarnado, 100% Dios y 100% hombre. Y nosotros sabemos que Jesús no nació un 24 de diciembre, pero también sabemos que aprovechamos la fecha para levantar a Jesús y exaltarle. Y encontramos en estas fechas otra oportunidad para exaltar su nombre. Porque realmente entendemos que la Navidad se trata de Jesucristo. Él es el centro. Que Jesús sea glorificado es nuestra idea para la Navidad. Y estoy segura que somos muy conscientes de todo lo que acabamos de decir. Así que lo que pretendo es invitarles a observar diferentes expresiones de adoración que Jesús recibió aún antes de nacer. Y para eso describiremos la escena y describiremos al adorador. Pero antes, permítanme construir con ustedes, con vosotros, el marco con el que vamos a observar al adorado y a observar a los adoradores. Y para esto necesitamos muy a grosso modo explicar lo que significa adoración. Generalmente cuando en las escrituras se traduce la palabra adoración, en el original lo que se quiere expresar es un gesto corporal, una actitud de sumisión, una alabanza, un homenaje, un agradecimiento a Dios. Cuando se usa la palabra adoración, también puede indicar actividades tales como una ofrenda de sacrificios, ir al templo o participar en una festividad o ceremonia religiosa. Y a veces la Biblia usa otros términos, pero que se han traducido como servir o servicios. Las palabras que se traducen como adoración o que están relacionadas a la adoración no representan conceptos aislados, sino que son parte de todo un mosaico de pensamiento que tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con Dios. La forma en que nos relacionamos con Dios constituye importantes ventanas hacia esa estructura de pensamiento. Y a veces es parte de todo un grupo de palabras utilizado con mucha frecuencia para denotar respuestas de temor reverente o respeto ante personas importantes. Y podemos decir que es muy subjetivo y crea problemas en la relación entre los cristianos porque no todos comparten la misma experiencia de adoración. También se argumenta que esa palabra compuesta quiere decir un beso de respeto a alguien de mayor rango, o podemos decirla como nuestra respuesta a Dios. Algunos lo han descrito como nuestra respuesta de asombro a Dios.
y nuestra respuesta de asombro ante un Dios grande y poderoso que sale de adentro. Y no hay duda de que las Escrituras tienen mucho que decir acerca de nuestro papel en la adoración y en el servicio a Dios. Ahora, ¿cómo respondieron los testigos de los acontecimientos relacionados al nacimiento de Cristo? Vamos juntos a observar los personajes cerca al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, poniéndonos el adoranómetro. Esto es un instrumento que me acabo de inventar para observar la adoración de ellos. Y luego vamos a tratar de entender la adoración de nosotros. Diferentes expresiones de adoración vamos a ver. Así que como primer personaje, observemos a la Madre de Jesucristo y veamos la adoración que se expresa con sus palabras en Lucas capítulo 1, verso 46. Cuando María se encontró con su prima Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, María oró: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María pronuncia una de las oraciones de la Biblia más cargadas de alabanza y adoración. María en su oración aplaude con palabras, como a mí me gusta decirlo, y reconoce a Jesús como su Salvador. Le dice poderoso, le dice santo, le dice misericordioso y reconoce sus proezas. Qué contraste con la respuesta de adoración de Herodes. Veamos esta adoración que se queda en... La adoración de Herodes se queda en una intención y se expresa de la boca para afuera para conseguir sus propios intereses. En Mateo capítulo 2, 8, tenemos a Herodes el Grande y dice: vemos a este hombre quien había aplastado vez tras vez a cualquier oposición de su gobierno. Cuando Herodes se encuentra con los sabios de Oriente, le dice a los sabios que le informen dónde está el niño para también ir a adorarle. Y podemos decir que es una adoración de la boca para afuera, pero en realidad lo que desea Herodes es destruir a Jesús. Y en Mateo 2:16, cuando se dio cuenta que los sabios no regresaron a informarle dónde estaba Jesús, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Este es el tipo de adoración que está centrado en mí, donde yo soy el centro. Es una adoración dirigida a nuestros propios intereses. Y lamentablemente en algunas iglesias cantamos canciones cuyas letras no están dirigidas a poner a Dios en el trono, sino que están centradas en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en que Dios me bendiga, en que Dios me cubra. Le decimos dame, dame, le decimos toda clase de expresiones que son buenas y justificadas, pero que pertenecen a la oración y no a la adoración. Herodes expresó sus intenciones de adorar, pero su corazón estaba lleno de sus propios egoístas intereses, porque él mismo se reconocía como el centro. Y lo particular de la adoración es que Dios es el centro. Las palabras deben expresar sus atributos y reconocer su grandeza. Ahora vamos a observar la adoración de José en Mateo capítulo 1, 18 al 24. Podemos llamarle una adoración que se expresa con obediencia. José quería abandonar a María porque José vivió una situación muy difícil, porque eso de que su prometida estuviera embarazada sin que él tuviera nada que ver, era muy difícil. A José se le apareció un ángel del Señor en sueños y le dijo que no temiera, que lo que María tenía en el vientre era concebido del Espíritu Santo. Y a José se le estaba pidiendo algo muy difícil, porque en el tiempo bíblico una situación así representa mucha vergüenza. Sin embargo, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Y José expresó su adoración con obediencia. Y podemos ponerlo como un ejemplo de adoración, porque cuando adoramos nos rendimos, reconocemos quién es el que manda
y quién es la autoridad y a quién debemos obedecer. No es una simple actitud interna de obedecer, es una obediencia que escucha a Dios y lleva a la acción lo que escucha. Es una profunda actitud interna de una respuesta de adoración. Y no tiene nada que ver con la adoración del hombre de la posada. El de la posada no tenía ninguna intención de adorar, ni siquiera conocía a quién estaba sirviendo. Pero su servicio fue de forma muy limitada. Le sirvió, sí, le ofreció su establo para que María y José pasaran la noche. Y en un sentido muy limitado sirvió, pero de una manera insensible, de una manera despegada. Y como esa persona que es inclinado a la tarea, cubrir lo que hay que hacer. Y vale, ya está hecho. Lo importante es que la tarea está hecha, pero no se preocupa de que la tarea esté bien hecha para la gloria de Dios. Lo importante para esa persona de la posada era que hacer la tarea y no hacer la tarea de forma excelente era lo mismo. Ese es el modelo de la persona que sirve con un corazón seco, con un corazón separado de lo que está haciendo. Ahora vamos a observar la adoración que se expresa con poesía. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 2, 8 al 21, que unos humildes pastores del campo fueron testigos de aquel extraordinario acontecimiento. Y según Lucas capítulo 2, del 9 al 14, por la gracia de Dios recibieron la noticia por medio de un ángel y semejante a José, los pastores llevaron a la acción el anuncio del ángel. Los pastores se movieron y llegaron hasta donde estaba el niño para adorarle. Y después del anuncio del ángel, la Biblia dice que una multitud de ángeles exclamaron una hermosa poesía. Aparecieron en el cielo, alabando a Dios, y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de buena voluntad. Así que cuando los pastores se encontraron a María y a José, el verso de Lucas capítulo 2 dice: contaron lo que los ángeles habían dicho de Jesús. Y podemos decir que la adoración de los ángeles fue con expresiones poéticas y la adoración de los pastores fue expresada con ponerse en marcha y buscar a Jesús y contar lo que estaba pasando. Y también dice la Biblia que los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Para mí es un ejemplo de cómo debemos regresar a casa, o lo que debemos hacer después de congregarnos, sea virtual o presencial. No poner en blanco nuestra mente y nuestro corazón después de habernos congregado. Debemos estar con un corazón lleno del Señor y reflejar de cómo es nuestra conducta en casa, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con toda nuestra familia. La adoración es un estilo de vida y se debe reflejar, se debe ver reflejado en toda nuestra forma de vivir. Por eso, aunque tengas la mejor intención de adorar, no estás adorando cuando maltratas a otros o cuando llenas tu mente de cosas que no deben ser o llenas tu corazón de cosas incorrectas, cuando tus prioridades están en desorden. Adoramos con nuestra conducta, porque según Colosenses capítulo 3, 23, todo lo que hacemos lo debemos hacer de corazón como para el Señor. Y ahora observemos la adoración que se expresa con homenaje. En Mateo 2 dice, representa eso, el homenaje. Y aunque podemos seguir observando personajes, quiero terminar con los sabios de Oriente. Es una maravilla cuando les observamos. Yo les observo y me impresiona, me asombro. Dice la Biblia en Mateo capítulo 2, 9 al 11, he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, de los sabios de Oriente, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo.
Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los sabios de Oriente fueron guiados a Jesús de forma sobrenatural, porque fueron guiados por una estrella. Los sabios se postraron, lo adoraron y le ofrecieron regalos. Y por último, hay otra adoración que muchos de los adultos hemos perdido. Los niños nacen con ella, pero tristemente según van creciendo, también la van perdiendo. Y es la adoración que se expresa con asombro. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2 que todos se asombraban de lo que escucharon de los pastores. Y José y María estaban allí porque dice que María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Ahora, ¿qué significa asombrarse? Significa impresionarse, quedarse boquiabierto, especialmente por alguna cualidad extraordinaria o por algo inesperado. El asombro puede provocarse por un acontecimiento positivo, agradable, pero también por un hecho negativo o dañino o doloroso. Por eso, creando esta predicación me he dado cuenta que yo he perdido el asombro por las cosas agradables o positivas. Y aún más todavía con esta pandemia. Y el asombro puede ser una linda y tierna respuesta de adoración. Es esa emoción que tienen los niños al impresionarse por descubrir una hormiguita pequeñita o asombrarse por la sensación tan especial cuando se puede sentir el aire y cómo se mueve nuestro cabello, o sentir el agua o el calor o el frío. Por eso los niños hacen 125 preguntas al día y se asombran de todo lo nuevo que descubren. A veces me pregunto si esa será una de las razones porque Dios nos dice que debemos ser como ellos, como los niños. Los niños tienen una alta capacidad de asombro. ¿Hace cuánto tiempo que no te asombras delante de Dios y le dices como el salmista, quiero estar en tu casa y contemplar tu hermosura? Señor, tú eres mi refugio. En el Salmo 91 dice el mismo Jesús cuando predicó con la mujer samaritana, dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes le adoren deben hacerlo en espíritu y verdad. Lo que significa literalmente adorar de forma real y genuina. Y claro que sí, esa emoción de asombro debemos usarla también para adorar a Dios. Pensemos en esto cuando los niños se asombran por alguna pequeña creación de Dios. Y aunque el bebé no habla todavía, provoquemos ese asombro. Y nosotros con el bebé también quedemos impresionados diciéndole que Dios creó esa hormiguita, que Dios creó el agua, que Dios creó el aire. Que en casa, con la familia, podemos adorar en cualquier momento y en cualquier contexto. Hemos observado las diferencias de algunos personajes relacionados al nacimiento de Cristo y cómo expresaron su adoración a Dios. Pero yo me pregunto, ¿y nosotros? ¿Cómo solemos expresar nuestra adoración? Cada uno podrá usar su manera particular, muy particular de adorar, porque somos diferentes. Alguno expresa su adoración con experiencias emotivas. Yo soy emotiva, cerrando sus ojos, llorando, levantando las manos, sonriendo al asombrarse de algún atributo de Dios que están viviendo en sus vidas. Otras personas no pueden dejar de alabar, yo le llamo aplaudir con palabras. Y como María, la Madre de Jesús, decirle al Señor, Salvador, poderoso, santo, misericordioso, reconocer sus proezas y encontrar hermosas palabras para decirlo al Señor. La Biblia nos puede enseñar hermosas expresiones para decirle al Señor.
mi libertador, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi castillo, mi roca fuerte. En fin, la persona que conoce la Biblia no se queda en silencio sin saber qué decirle a Dios. Otras personas muy discretas pueden expresar su adoración y sienten la presencia de Dios a través de su intelecto. Para esas personas, repetir y gritar aleluya, 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 no le va. Su adoración se sostiene con el conocimiento de la Biblia y se impresionan y asombran de lo que descubren en ella. Otros expresan su adoración a través de lo que hacen con sus manos. Y esa persona es práctica, activa, realista. Esas personas no pueden estar mucho tiempo sin hacer nada. Su adoración es ofrecer las manos al Señor. Son esas personas que se ponen en marcha. Otras personas adoran a Dios en los momentos menos esperados. Sienten a Dios y adoran con una canción, mirando una flor, observando el cielo, sintiendo el aire, recordando un verso bíblico, con un drama o con algo creativo. Tuve que admitir que en nuestras expresiones de adoración somos diferentes y por eso hace tiempo que crecí y maduré y no se me ocurre criticar a la persona que adora diferente a mí, porque la Biblia muestra diferencias en las expresiones de adoración. Porque la Biblia habla de silencio. Dice, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero también la Biblia describe momentos de adoración con ruido. Dice en Apocalipsis 4:8 que los seres vivientes no se cansaban de decir día y noche al que está sentado en el trono, santo, santo, santo. Y lo decían con clamor. Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dice la Biblia que los 24 ancianos rendían sus coronas delante del trono y exclamaban, digno eres, Señor y Dios, nuestro Dios, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, porque tu voluntad existe y fueron hechas. A modo de resumen, la adoración del pueblo de Dios en la Biblia se presenta como la adoración de quienes han sido redimidos. La adoración agradable no comienza con la intuición o inventiva humana, sino que comienza con la acción de Dios, la iniciativa de Dios alcanzándote por medio de Jesucristo. Dios revela su carácter y su voluntad al poner todo a nuestra disposición, al haber hecho todo lo que tenía que hacer para rescatarnos. La adoración solo es posible para quienes reconocen la verdadera identidad de Cristo y le ofrecen su fidelidad. Es cuando hemos conocido a Dios a tal grado que nos invade una profunda reverencia, a la misma vez que nos sobrecoge un intenso temor y nos encontramos, y no encontramos otra opción sino que serle fiel, obedecerle. La adoración es esencialmente una relación con Dios tan estrecha, donde nos rendimos a Él y se unen todos los elementos que deben estar reunidos en nosotros. Cuando le adoramos, podemos homenajearle, servirle, reverenciarle. ¿Cómo vas a expresar tu adoración durante esta Navidad? Platica con tu familia, recrea la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que cada miembro de la familia narre una parte de la historia de Navidad o platique dramatizando la historia o verla en alguna película y de acuerdo a cómo es su propia familia, de acuerdo a cómo eres tú, dediquen un tiempo para expresar adoración al Señor. No importa cómo Dios te creó, ni cuáles son tus preferencias para expresar tu adoración a Jesucristo. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, dice que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia. Por eso todos los cristianos sabemos que Jesús debe ser el centro de la Navidad.
y por ende el centro de nuestra adoración. Entonces, ese niño que nació en un pesebre representa a Emmanuel, Dios con nosotros, representa nuestra salvación, nuestra eternidad con Él. La Navidad es una oportunidad más para adorarle, para glorificarle y para exaltar su nombre. Y todos podemos hacerlo de formas diferentes. Que el Señor nos bendiga durante esta Navidad y que a pesar de la pandemia podamos recordar que Jesucristo es el centro de nuestro hogar, de nuestro corazón y de nuestra iglesia.